que desde el punto de vista de la endodoncia es el tema principal, diría yo, que nos va a poder garantizar o de alguna manera nos va a ayudar a mejorar el pronóstico de nuestros tratamientos en endodoncia. Y este tema se llama la irrigación en endodoncia. Entonces, presten mucha atención porque a partir de la irrigación en endodoncia vamos a ver que nuestros tratamientos de alguna manera van a poder tener buen pronóstico en el tiempo y que nuestros pacientes no estén regresando después de que hayamos hecho el tratamiento por alguna queja, por alguna molestia o tal vez por algo que no ha funcionado bien, ¿cierto? Entonces vamos a ver ciertos parámetros que nos van a permitir eso. ¿Tienen alguna interrogante igual para poder aclarar? ¿Qué podemos observar en esta imagen? Miren, es una pieza con tratamiento de ortodoncia, ¿cierto? Pero a nivel apical, ¿qué podemos observar? Hay una lesión, ¿cierto? Posiblemente por esta restauración que ha tenido acá, que había una filtración, o de repente por el mismo tratamiento de ortodoncia como tal. Entonces, mi objetivo primario tiene que ser, lograr controlar esta infección, ¿cierto? Esta lesión apical, para poder posteriormente lograr una reparación y que esta pieza pues permanezca en la cavidad bucal y que continúe, ¿no?, con la función, que continúe con el tratamiento en sí de ortodoncia, etc. Entonces, recuerden que el protocolo de ortodoncia es un protocolo sencillo, ¿no?, que va desde tomar una longitud de trabajo, una instrumentación, hasta la obturación. Entonces, ¿dónde comienza el error que he visto en la clínica muchos de ustedes? Comienza en elegir la técnica de preparación. Una de sus compañeras me dice: doctor, voy a trabajar esta pieza que tiene necrosis y voy a trabajar con la técnica corona apical. Muy bien, yo le pregunto: ¿conoces la técnica corona apical? ¿Has trabajado la técnica corona apical? Bueno, doctor, más o menos tengo una idea. Entonces, jóvenes, no trabajemos una técnica que no dominemos. La técnica corona apical como tal es complicada. Si para nosotros que tenemos experiencia es complicada, imagínense para ustedes que recién se están iniciando, ¿cómo es esta técnica? Entonces, ustedes tienen que elegir una técnica que les sea sencilla, fácil y que sobre todo conozcan. ¿Estamos? Entonces, tomamos la longitud de trabajo, ¿no es cierto? Establecemos la longitud de nuestro trabajo. Hacemos la preparación, ya sea con instrumentación manual o instrumentación mecanizada, que ustedes también ya lo están conociendo, y posteriormente hacemos la obturación, ¿cierto? Entonces, en la obturación, ¿qué podemos observar, no? Después de haber hecho o haber realizado la preparación y obturación, observamos, miren, que el cemento puede discurrir, puede sobreextenderse fuera del foráneo. Y hoy en día los cementos de endodoncia que utilizamos, todos, sin temor a equivocarme, o casi todos, son biocompatibles. No son citotóxicos y de alguna manera se reabsorben. Entonces, después de la endodoncia, miren, tenemos cemento por acá, tenemos cemento por allá, y cuando le cambiamos de contraste con el radiovisiógrafo, ¿no?, que tenemos en la clínica, tiene que aprender a manejar ese radiovisiógrafo, ¿no? Observamos, miren, el cemento que está por acá, el cemento que se fue por acá, pero la gutapercha, ¿dónde está? Se queda dentro del conducto, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que nosotros vamos a hacer nuestra obturación, tienen que tener en mente cómo es que tiene que terminar su endodoncia, ¿sí? Y que sobre todo, pues, la gutapercha esté dentro del conducto, ¿no? Cuando nosotros logramos ese control de la infección, miren, ¿no?, el cemento se reabsorbió. ¿Y cómo está la lesión? En el tiempo la lesión desapareció, ¿cierto? O sea, esa lesión apical que al inicio habíamos observado, en el tiempo comenzó un proceso de cicatrización, de reparación, y que finalmente, pues, los tejidos periapicales volvieron a su forma natural, o a su forma como inicialmente estaba antes de la lesión, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que tener en mente esta imagen de que la endodoncia que están haciendo, en caso de que tengan alguna lesión, al final el camino tiene que ser este. Que toda esa imagen que observaron en un inicio a nivel apical tiene que desaparecer, o tiene que sanar, o tiene que curar,
o en todo caso regenerar o reparar para poder, ¿no?, lograr que esta pieza dentaria permanezca todavía en la cavidad bucal y bueno, como tal, sigue con su tratamiento de ortodoncia. ¿Y qué nos va a permitir poder lograr esto? Simplemente la irrigación. Entonces, la irrigación es el aspecto clave, es el aspecto más importante, diría yo, de todo el procedimiento de la endodoncia. Si yo no logro una buena irrigación, no voy a poder hacer un control de ese contenido séptico, no voy a poder hacer una buena debridación de la pulpa que se encuentra dentro del conducto y por ende mi tratamiento de endodoncia no será el más adecuado. Ahora, ¿todos podemos hacer buenas endodoncias? Sí. ¿Qué es lo que nos falta? Un poco de ganas, los instrumentales, los materiales necesarios, ¿no? Y sobre todo, un buen diagnóstico. Todo va a partir de nuestro diagnóstico. Al final vamos a revisar la historia clínica, una vez más, porque ya lo hicimos virtualmente, creo, en la clase anterior, pero vamos a volver a iniciar porque las historias clínicas no las están llenando bien. Y desde ahí tiene que partir todo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, habíamos mencionado que las bacterias de la cavidad bucal son las que van a causar todos los diferentes problemas y patologías periapicales porque van a formar lesiones cariosas, ¿no? Y conforme la lesión cariosa va avanzando hacia la cámara pulpar, invade la cámara pulpar, infecta al conducto radicular, ¿no? Y posteriormente pues se forma algún tipo de lesión apical. Esto ya fue demostrado, miren, desde el año 65, ¿no? Kakehashi en su famoso estudio que realizó el año 65 demostró que pues las bacterias son las que de alguna manera infectan el conducto radicular y producen lesiones periapicales, ¿no? Y el doctor Sandquist el año 76 recreó lo que hizo Kakehashi también en el 65, ¿no? Hizo un estudio similar para ver pues, si era cierto, ¿no es cierto?, lo que nos decía, y al final concluyó que sí, pues las bacterias básicamente son las que van a tener los problemas pulpares y que al final se traducen en problemas periapicales. Entonces, cuando, por ejemplo, ¿no?, vamos a ver este tratamiento de endodoncia, ¿no?, de una molar, ciertamente, bueno, no tiene una buena obturación, deficiente, pero hay una lesión periapical y se nos indica un retratamiento, ¿no? Los retratamientos, para el caso de ustedes, solamente las han indicado que la van a manejar en el posgrado, por ahora. Pero cuando ya lleguen al quinto año, algunos casos de retratamiento sí lo vamos a poder manejar, porque es necesario que aprendan a hacer retratamiento, ¿sí? Entonces, básicamente aquí lo que vamos a hacer es incidir en la irrigación, ¿no?, retirar todo este material, hacer mucha irrigación y utilizar un irrigante que sea el más adecuado, un irrigante que todos podamos tener y básicamente es el hipoclorito, ¿cierto? Entonces, colocamos acá esta marca Clorox porque de todos los hipocloritos que hay en el mercado, Clorox es la única que tiene muchas certificaciones ISO. ¿Y qué implica esto? Que Clorox te dice, si es 4%, generalmente es 4%. Antes de la pandemia, Clorox venía al 5%. Después de la pandemia, bajó su concentración por temas económicos y demás, ¿no? Pero de todos los que hay en el mercado, de alguna manera, Clorox es el que, vamos, entre comillas, es el mejor hipoclorito que vamos a tener. Y algo que debemos observar también, que siempre que van a trabajar las piezas molares, sobre todo, vamos a ver el conducto mesiovestibular, mesiolingual, y por más que hayamos hecho una buena limpieza, vamos a tener, por ejemplo, este puente dentinario que une ambos conductos, llamado istmo. Y el istmo, por lo general, siempre puede albergar bacterias, que es muy difícil retirar. Y la única forma para poder retirar al margen de lo que vamos a utilizar como irrigante es usando instrumentación, en este caso usando un equipo mecánico, ¿no?, famoso ultrasonido. Entonces, miren, a mayor aumento, ¿qué podemos observar? Ya aquí se ha formado biofilm y el biofilm muchas veces no se puede retirar salvo que sea de forma mecánica, ¿no? A mayor aumento, miren,
cómo es que microscópicamente podemos encontrar diferentes especies bacterianas. Entonces, cada vez que van a trabajar en endodoncia, tengan en mente esta imagen. Piensen un poquito qué es lo que puede estar sucediendo microscópicamente para que así puedan lograr ustedes de repente hacer mucha irrigación, activar el irrigante y poder lograr una buena limpieza. Y no es la única complicación, si se habrán dado cuenta, ¿no? La otra complicación que van a experimentar ustedes o que van a ver es, por ejemplo, la anatomía, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta primera molar superior, miren, un corte a nivel coronal, un corte a nivel del tercio medio, un corte a nivel del tercio apical. ¿Qué podemos observar? Miren, desde coronal ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 conductos, ¿cierto? Y conforme se vaya proyectando hacia el tercio apical, por lo general se mantiene. Entonces, hoy en día con la microtomografía, ¿no? Hemos, de alguna manera, es un estudio mucho más minucioso y se ha descubierto que no solamente hay un cuarto conducto, hay hasta un quinto conducto. Entonces, te imaginas que ves a tu paciente para tu primera molar y presente esta anatomía, ¿cierto? ¿Ustedes creen que vamos a poder trabajar todos los 3 conductos acá? Muy difícil, ¿cierto? Muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a lograr una buena delineación? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a que todo esto de alguna manera quede limpio y pueda lograr de alguna manera también, valga la redundancia, el éxito en la endodoncia? Será la irrigación, ¿no es cierto? Entonces, hay que incidir siempre en la irrigación y me van a escuchar de acá hasta cuando esté en 5º año, cuando terminen, que el éxito en la endodoncia siempre es la irrigación. Mientras más irriguemos, es mucho mejor. Y vamos a ver algún tipo de protocolo que nos va a ayudar a mejorar esto. ¿Sí? Entonces, veamos. De todo lo que hay en el mercado, ¿no? Para irrigación, lo que más se conoce, lo que más se utiliza, o es el gold estándar, el famoso hipoclorito de sodio. Luego tenemos la clorexidina, pero al 2%. Y el EDTA, que no es un irrigante, pero se utiliza como parte de la irrigación. Puede ser EDTA o ácido cítrico, que también hay en el mercado. ¿Sí? Entonces, estos 3 agentes, ¿no?, lo utilizamos en todos los protocolos de irrigación. Y es necesario que ustedes también conozcan cada uno de ellos, pero como en este caso la clorexidina, que tiene que ser al 2%. La clorexidina no puede ser al 1%, al 1.5%, al 1.7%, no. O al 0.12 como vienen los colutorios. Tiene que ser clorexidina al 2%. ¿Y por qué esta especial característica de concentración para la clorexidina? Básicamente porque al 2% puede eliminar hongos y levaduras. Es pregunta de examen, por si acaso. Hongos y levaduras pueden ser eliminadas con la clorexidina cuando se utiliza al 2%. Por eso es que no puede ser la menor concentración. El hipoclorito puede variar, ¿no? Concentraciones desde 0.5 hasta el 6%. Y bueno, se usó desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, desde la Primera Guerra Mundial, en la que uno de los que utilizaron fue el doctor Daki, que lo utilizaba para limpiar las heridas, desinfectarlas, ¿no? Posteriormente, miren, el año 41, ya Grossman nos dice que se puede utilizar como irrigante. ¿Y cuál es la característica principal del hipoclorito de sodio? Es que es un disolvente de tejido orgánico, ¿no? Cuando en el examen les pregunte cuál es la característica principal del hipoclorito, disuelve tejido orgánico. Y tal es así que el hipoclorito, pues, al disolver el tejido orgánico, como podemos observar en este video, ¿no?, a mayor aumento, miren cómo es que se genera una especie de burbujas, ¿no? Y algunos clínicos lo denominan como el efecto champán, que hace que interactúe con el tejido orgánico, en este caso pulpa, bacterias, etcétera, etcétera, y comienza a desligarse todo ello, ¿no? Razón por la cual se genera, pues, esta especie de burbujeo. Entonces, la concentración del hipoclorito, que también es un tema de alguna manera controversial, puede utilizarse
desde el 0.5 hasta el 6%, inclusive hay hipocloritos del 8%. Entonces, lo que quiero es que no tengan la idea, o no le tengan miedo a usar hipoclorito puro. Porque gran parte de ustedes, o gran parte de los que tenemos turnos clínicos, me dicen, doctor, no es muy fuerte. En realidad el hipoclorito, a mayor o menor concentración, se ha demostrado que tiene el mismo efecto. Hay una pequeña diferencia que lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿para qué a veces compran el envase que viene la señorita Gina, creo que vende ahí hipoclorito, ¿no? ¿Para qué compran ello si se ha demostrado que cuando el hipoclorito está envasado demasiado tiempo, el cloro se inactiva? Y si a alguien de ustedes le interesa de repente hacer un estudio, comparar el hipoclorito que vende la señorita en esos frasquitos y comparar un cloros que de poca fabricación, o sea, en el tiempo que haya sido fabricado recientemente, se van a dar cuenta que el cloro del hipoclorito que están comprando es mucho mejor. Entonces no hay razón para ir otra vez en ella y comprar, ¿no es cierto? Traigamos de casa, de la tienda, un frasquito pequeño y utilicemos ese mínimo. Y que va a ser mucho más barato inclusive. Ahora, durante mucho tiempo se discutió cuál es la mejor concentración. Y hoy en día, 2025, ¿no?, se ha llegado a la conclusión de que no hay mucha diferencia. Pero debemos conocer cómo es que nosotros podemos hacer, ¿no?, nuestras diferentes concentraciones. Porque de repente, ¿cuál es su nombre? ¿Perdón? Camilo. Como su compañero Camilo de repente dice, doctor, ¿sabe qué? A mí me gusta usar al 1%, pues, ¿no? Entonces tienes que aprender la fórmula para poder de alguna manera diluir ese hipoclorito que vas a comprar y conseguir a 1%, que va a ser pregunta de examen también, ¿no? En el examen va a venir una pregunta, deseo tener una concentración del 2.5 y tengo hipoclorito por ejemplo del 7%, entonces a través de esta fórmula van a poder desarrollar. Veamos entonces, miren, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice el porcentaje de hipoclorito de sodio concentrado, en este caso el que nosotros tenemos, que puede ser clorox al 4%, lavandina creo que también viene al 5%, no lo sé, ¿no? El que ustedes tengan en ese momento, ¿no?, le van a colocar acá sobre el porcentaje de hipoclorito que desean. En este caso, como Camilo le decía, él desea al 1%, por ejemplo, entonces acá será al 1%. A esta división le van a restar la unidad. Y nos va a dar, ¿no?, las partes de agua para poder diluir y obtener esta concentración. Tal es así, por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que la marca, no sé, una marca X viene al 4.5%. Pero yo deseo al 0.5%, entonces hago una división, le resto la unidad y me sale como resultado 8. Quiere decir que por cada parte de agua, o por cada parte, perdón, de hipoclorito al 4.5%, al agregarle yo 8 partes de lo mismo, ¿no?, en este caso agua destilada, al agregarle 8 partes de agua destilada, voy a encontrar una concentración del 0.5%. Yo creo que esto es muy sencillo para ustedes, ¿cierto? Es una relación, pero que nos puede dar de alguna manera, cuando ustedes desean hacer una concentración diferente, ¿no?, les puede dar una forma para poder trabajar. Ahora, recuerden que las partes de agua, de preferencia, debemos utilizar agua destilada o agua, en este caso, agua envasada, ¿no? Agua de caño no, porque el agua de caño es contaminada. ¿Podemos utilizar suero fisiológico? ¿Qué dice? ¿Podemos usar suero fisiológico? No. ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Qué nos dice la razón? ¿Qué pasa si utilizamos suero fisiológico? ¿Perdón? Claro, el suero tiene sal, ¿cierto? El hipoclorito como tal, cuando ustedes dejan hipoclorito, hagan la prueba, por ejemplo, en un vaso de APE, dejen unas gotas de hipoclorito hasta el día siguiente, déjenlo en su casillero y al día siguiente vayan a ver qué se ha formado. El hipoclorito como tal forma sales. Entonces, si a eso le agrego suero fisiológico, ¿qué voy a comentar? Que se pone mucha mayor cantidad de sales. No me conviene.
no me conviene. Entonces, mejor es o agua destilada o agua envasada, embotellada, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el hipoclorito al 6%. Me dice que para disolver a una concentración, obtener una concentración del 5%, tengo que agregar 11 partes de agua, ¿cierto? Entonces, pueden hacer cualquier tipo de concentración que ustedes gusten, ¿no? Si al final de repente todavía tenemos temor de utilizar cloros al 4%. Pero desde ya, como les decía, antes de la pandemia, cloros tenía 5% y esa era la concentración que utilizábamos. Bueno, ahora seguimos utilizando los endodoncistas al 4%, químicamente puro, ¿no? O sea, no le diluimos, no bajamos la concentración. Sigamos. Una característica de este hipoclorito, ¿no es cierto?, ¿no?, es que miren, a través de los túbulos dentinarios puede ingresar hasta 100, en algunos estudios dicen 150 micras. O sea, tiene ese poder de difusión a través de los túbulos dentinarios. Y en conductos muy contaminados, las bacterias pueden ingresar hasta 400 micras. ¿Qué implica eso? Si una bacteria ingresó más o menos por acá hasta 400 micras, el hipoclorito como tal no va a poder llegar ahí, no la va a poder eliminar. Por eso es que en endodoncia todavía tenemos un tema de desinfección total, ¿no? Es algo que todavía no se ha podido controlar, ¿sí? Pero desde ya, como les decía, el hipoclorito, 100-150 micras, tiene un poder de difusión, de alguna manera nos ayuda, porque cuando hacemos un protocolo de irrigación usando hipoclorito, NTA, hipoclorito, vamos a poder lograr que no solamente ingrese hasta 150, sino puede ingresar hasta 300 micras. Y es ahí donde va a ejercer la acción para poder eliminar a todos los grupos bacterianos que podamos tener dentro del conducto radicular, ¿no? Entonces, miren, hipoclorito, como es que a través de los túbulos se puede distribuir muy bien, ¿no? Y de alguna manera vamos a poder lograr una desinfección. ¿Qué desventajas nos trae el hipoclorito? De color a la vestimenta y color a los instrumentos, olor desagradable, ¿cierto? Sobre todo esto, ¿no? Olor desagradable. Y en contacto con los ojos genera olor, eritema y requiere protección del operador del paciente. Jóvenes, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado, porque en el momento menos pensado, cuando están cargando el hipoclorito y van al paciente, le puede caer una gota al ojo. Y es una sensación dolorosa y, bueno, no he experimentado, pero dicen que es muy incómodo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acostumbrémonos. En clínica no veo, solo algunos veo. Coloquen lentes a sus pacientes. Porque en ese momento que puedas estar trabajando y le llega una gota al ojo, vas a perder tiempo, tu paciente se va a quejar, no vas a terminar tu récord y por ende, con calma vas a tener que volver a hacer el próximo semestre. O sea, te vas a jalar. Y justo conversaba con el doctor y me decía, ¿no? ¿Qué opinas? Mira que los estudiantes, como había suspensión de clases, tienen que el récord se reduzca. No, doctor, imposible. O sea, desde ya las endodoncias que ustedes hacen, ¿cuántos les han pedido? 2, 3 nada más. 5. ¿Entre piezas anteriores o molares? Una molar. Es que una molar no es nada, doctores. Entonces, miren, desde ya, todos los que hemos estudiado acá en San Marcos, nos hemos esforzado, ¿no? Entonces, lo mismo va a ir para ustedes. Olvídense del récord, de bajar el récord. Más bien, tienen que pedir más récord. Porque se han dado cuenta, las endodoncias ya no son las endodoncias de antes. Antes, ¿qué hacíamos? ¿Cómo hacíamos endodoncia? Terminabas la primera sesión, llegabas hasta la conductometría, la preparación al final. Segunda sesión, dejabas medicación intracornéea. Tercera sesión. Cuarta sesión. 4 sesiones para una endodoncia. Y aún así, hicimos 15 molares y 10 anteriores. ¿Se imaginan? 25 en un año era. Antes era 9. Pero 25 endodoncias. Y se está pidiendo 4 endodoncias, 5 endodoncias y una molar. O sea, yo creo, porque ahora usan sistemas mecanizados, ¿cierto? Ahora la tecnología nos está ayudando. Antes hacíamos una cola de 50 pacientes ahí, todos en la clínica para tomar plaquita. Ahora tienen radiovisor, porque es rapidísimo, ¿no es cierto? Toma cuando
O sea, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Entonces, yo los animo a que ustedes le pongan las mejores ganas para poder avanzar. Ojo con esto. Protección para su paciente. Coloquen lentes. Al colocar lentes se van a evitar de muchos problemas que puedan suceder en ese momento. Porque el hipoclorito sí es de alguna manera es el mejor irrigante, pero de alguna manera también es el que nos pueda causar mayores problemas con el paciente. Y el hipoclorito también se ha estudiado sobre los efectos que puede tener sobre la dentina, ¿no? Nos dice que podría afectar las propiedades mecánicas de la dentina porque degrada los componentes orgánicos, en este caso las fibras colágenas, ¿no? Recordemos que las fibras colágenas son las que les van a dar elasticidad, ¿cierto? Y de alguna manera todavía eso está en discusión, puesto que todos los estudios que hay publicados al respecto, ¿no?, están en relación a dientes extraídos, ¿no?, in vitro. Estudios in vivo todavía no se han demostrado, razón por la cual, como les digo, está en discusión, ¿no? Y se dice que a mayor concentración de hipoclorito va a haber mayor reducción del módulo de elasticidad. Ciertamente esto puede ser de alguna manera, entre comillas, cierto, pero como les digo, no hay nada concluyente hasta el día de hoy. Y cuando usamos EDTA, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocasionar que los túbulos dentinarios se permeabilicen. Y cuando van a colocar su poste de fibra de vidrio, ¿no?, la unión va a ser mucho mejor, la adhesión va a ser mucho mejor. Pero ¿qué pasa si usamos demasiado EDTA también? Si utilizamos mucho podemos producir erosión. Y aquí la adhesión no se va a dar, ¿cierto? Entonces, en endodoncia, recuerden, mucho y poco, lo normal, ¿no? Lo normal. Y decíamos que la característica principal del hipoclorito es la disolución del tejido orgánico, ¿cierto? Entonces, aproximadamente, los estudios mencionan que el hipoclorito puede disolver la pulpa más o menos en 20 minutos, dicen algunos, otros dicen 15 minutos, pero al margen del tiempo, ¿no?, esa característica es la que nos va a ayudar para poder nosotros desligar todo el contenido del conducto radicular, ¿no? ¿Qué encontramos en el conducto radicular? Encontramos pulpa, podemos encontrar bacterias, podemos encontrar contenido cétrico de las bacterias, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que el hipoclorito nos va a ayudar a disolver ello. Entonces, mire, este es un estudio antiguo, ¿no?, donde se hizo de alguna manera una especie de encuesta en Estados Unidos para poder observar qué es lo que se utilizaba con mayor frecuencia. Y gran parte, ya sean de especialistas o que no eran especialistas también en endodoncia, miren, todo el mundo utiliza hipoclorito. Después se utiliza EDTA y posteriormente clorexidina como un complemento. Antes, hace muchísimos años, yo recuerdo cuando trabajábamos las biopulpectomías, usábamos suero fisiológico. Irrigábamos con suero. Hacía esto en endodoncia, una biopulpectomía con suero fisiológico. ¿Cuál sería el sustento? No lo sé, pero a mí me enseñaron de esa forma también, ¿no? Pero hoy en día cuando me dicen, doctor, voy a irrigar con suero, discúlpeme, pero me causa gracia, ¿no? Digo, hace muchos años cómo hacíamos eso, pero hoy en día no se puede concebir solamente irrigar con suero. Imposible. O usas clorexidina o usas hipoclorito. El suero no nos ayuda para nada. Y además de ello, miren, la concentración del hipoclorito que se usaba más es más o menos del 5%. ¿Ven? Entonces, es algo que, bueno, no tenemos al 5%, tenemos al 4%, pero podemos utilizarlo químicamente, ¿no? Muy bien. Veamos entonces ahora a la clorexidina. Tiene excelentes propiedades antibacterianas, ¿sí?, y tiene un efecto residual, ¿no?, demostrado durante mucho tiempo, con lo que se dice que después de haber hecho la irrigación, ¿no?, las trazas de clorexidina o los restos que pudieran quedar dentro del conducto tienen, o mejor dicho, siguen actuando después de haber hecho la irrigación con clorexidina. A esto le llaman el efecto residual, ¿no?
Y algunos estudios nos dicen que va desde los 15 días hasta los 28 días aproximadamente. O sea, si hoy día irrigaste con clorexidina, esa clorexidina sigue actuando más o menos hasta un tiempo de 15 días hasta 28 días. Es algo muy interesante. No es citotóxico, ¿no? Puede emplearse en dientes con ápices inmaduros, por ejemplo, o en el caso de las perforaciones también. Entonces, mucho ojo, ya a varios de ustedes les ha pasado en clínica, ¿no es cierto? Que han hecho su apertura cameral y se fueron por un canto, hicieron una perforación. Entonces, ahí ya no pueden usar hipoclorito, de preferencia cambien el irrigante hasta poder solucionar. Entonces, en algún momento de repente les va a pasar, ¿no? Y lo único es cambiar el irrigante y avisen a sus profesores, o busquen a sus docentes. No intenten solucionarlo porque al final termina mal. Nosotros de repente les podemos dar una luz en el posgrado, podemos dar no sé, usar el microscopio que tenemos en el posgrado, o sea, se puede todavía. Pero si tratan de solucionarlo sin avisar a sus docentes por el temor a que los vayan a criticar o no sé, vayan a tomar alguna represalia, no, yo creo que ahora no sucede ya eso, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es cambiar el irrigante, ¿no? Y ver qué es lo que puedo hacer en caso de perforaciones. Ahora, la clorexidina no disuelve tejido orgánico. La clorexidina nos ayuda en la desinfección, pero no tiene esta característica del hipoclorito, que es la disolución del tejido orgánico. Les decía que tiene que ser al 2%, porque solo así podemos eliminar Candida albicans, pseudomonas, estafilococos, etc. Si es menos del 2%, no va a tener ese efecto. Razón por la cual no me sentiría con irrigante. Y el EDTA, el ácido etilendiaminotetraacético, ¿no? Famoso EDTA, no es un irrigante, pero se utiliza dentro de los protocolos de irrigación, ¿cierto? Es un quelante, miren, que actúa sobre las paredes dentinarias, desmineraliza las paredes y las torna menos resistentes a la acción de las mismas. O sea, en esos conductos que ustedes vean muy obliterados, muy estrechos, de repente podemos utilizarlos porque nos va a ayudar en la instrumentación, ¿no? Es biocompatible y está indicado tanto en biopulpectomías como en necropulpectomías. El tiempo de trabajo del examen es de 2 a 3 minutos aproximadamente y luego de ello se satura. El irrigante, o mejor dicho, el EDTA, ¿no? Tiene esta característica, igual que el ácido cítrico, de saturación. Hace muchos años atrás, cuando nos decían utiliza EDTA, nos decían utiliza el EDTA, pero pobre de ti que se quede más de un minuto. Se descalcifica el diente y se pierde el diente. ¿Ustedes conocen a la doctora María Ventosía? Sí, ¿no es cierto? Ya, ella es mi profesora. Cuando utilicé la primera vez EDTA, me dijo, Elvis, una gota de EDTA, controla un minuto y después de eso lo lavas con suero. Pobre de ti que se quede más de un minuto. Ese diente se descalcifica y lo vas a tener que extraer. Y ahí sí te jalo, ¿no? Entonces se imaginan, uno asustado, primera vez EDTA, mi pulso así dejando una gota en el conducto, ¿no? Asustado, ¿no? Controlando ahí el minuto para que no se pase ese minuto y la profesora, la doctora María, me diga algo. La profesora regresa después de 5 minutos, se da la vuelta y me dice, ya lo has lavado. Y no sé, en ese momento yo me distraje y no había lavado. Entonces, no lavé. Y la doctora, ¿has lavado? Sí, doctora, sí lavado. Y estaba asustada. Y esa noche no dormí porque me habían dicho que el diente se iba a perder, tenía que extraer. Y yo estaba pensando en qué decirle al paciente para poder extraer el diente. Toda la noche pensando. Hasta que se me ocurrió agarrar un libro de endodoncia y leer qué es el EDTA. Y como no tenía sueño, estaba preocupado, empecé a comprender que el EDTA se satura. O sea, tiene un efecto de 1 minuto a 3 minutos, capta tantos iones calcio, se satura y después no tiene ningún efecto. Lo puedes dejar un mes el EDTA y no pasa nada. Entonces, sí, pero la doctora me dijo que ¿a quién le creo, no es cierto? Entonces ya en el tiempo
Igual la literatura te dice eso, ¿no? Entonces hay algunas cosas que debemos aprender también nosotros, ¿sí? Muy bien, entonces el EDTA permeabiliza los túbulos dentinarios cuando vamos a hacer un tema de adhesión, ¿no es cierto? ¿No? Alguna literatura nos dice que podemos utilizar hasta 5 minutos de tal EDTA para poder hacer la instrumentación y de alguna manera nos pueda ayudar. Con el ácido cítrico también es lo mismo, ¿sí? Y no les digo la concentración porque hay unos chicos de quinto año, creo que les he dejado tarea de ácido cítrico. Están al fondo, ¿no? Y no les voy a decir la concentración tampoco para eso. Entonces, el EDTA ciertamente me va a limpiar el conducto radicular, me va a dejar con los túbulos permeables, ¿cierto? Y después de haber utilizado el conducto inundado con EDTA, puedo utilizar la medicación intraconducto. En el siguiente tema, me parece, vamos a ver algo de medicación. Entonces, la medicación intraconducto muchas veces no tiene que ser una norma para todos los tratamientos. O sea, entiendan eso. Si hoy día no terminaron la endodoncia, ¿cierto? Porque no se quedaron hasta la mitad, no piensen en dejar medicación. O sea, no se esfuercen tanto en dejar algo, porque la medicación intraconducto solo funciona cuando has terminado de instrumentar el conducto. Si tú no terminaste de instrumentar completamente el conducto, no te va a hacer ningún efecto, ningún tipo de medicamento. Entonces mejor no dejes nada hasta la siguiente sesión en la que sí, cuando termines de instrumentar, si no has terminado la endodoncia, puedes dejar algún tipo de medicación. Entonces, de los 3 irrigantes, o en este caso 2 irrigantes, que es la clorexidina y el hipoclorito, ¿no? El EDTA, que es un quelante, el año 2010 sale al mercado un irrigante y comenzó a revolucionar todo esto del tema de la irrigación. Entonces, esta es una microtomografía de la raíz mesial de la primera molar inferior. Entonces, miren, doctores, jóvenes, cuando yo observo esto, si es la raíz mesial, ¿qué conducto creen que será este y qué conducto será este? El primero, ¿qué será? ¿Mesio vestibular o mesio lingual? ¿Qué dice? Cuando revisamos anatomía, ¿no? Nos dice el conducto tal en la raíz mesial es el conducto que por lo general siempre está en línea recta. ¿Cuál es? ¿El mesio lingual o el mesio vestibular? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es? Porque cuando voy a trabajar molares es como ir a la guerra, ¿no es cierto? Si voy a la guerra tengo que saber a qué me voy a enfrentar. Pero si voy a ciegas, ¿cómo voy a ganar? Muy difícil, ¿cierto? Entonces recuerden, el conducto recto en la raíz mesial siempre es el conducto mesio lingual. Y el conducto que presenta mayor grado de curvatura siempre va a ser el mesio vestibular. Entonces aquí yo puedo decir que este es el mesio lingual, ¿no es cierto? Más recto. Y el que tiene más curvatura será el mesio vestibular. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Miren, este es un conducto original escaneado por microtomografía. O sea, el conducto tal cual. Y lo que está en rojo, ¿no? Es la instrumentación del conducto de forma mecanizada. En este caso utilizaron el sistema ProTaper. Lo que ustedes conocen ahora la instrumentación mecanizada, que es el sistema Blue Shaper, ¿no? ProTaper tiene más de 30 y no sé cuántos años en el mercado. Es como el papá de todos los sistemas rotatorios. Y Blue Shaper es una copia de ProTaper, con algunas mejoras. Entonces, en verde es el conducto original y en rojo es el conducto post-instrumentación. O sea, lo escanean antes y después. ¿Y qué observan? Miren, hay zonas de color verde que el instrumento no ha tocado. Entonces, ninguna instrumentación mecanizada es perfecta. Instrumentación manual, mucho menos todavía. Entonces, se imaginan que si lo de verde fuera las bacterias, ¿no? ¿Qué es lo que me va a ayudar a eliminar esto? Solamente la irrigación.
Por eso es muy importante la irrigación. La instrumentación mecanizada es imperfecta, ya sea con limas rotatorias o con limas manuales. Entonces, en este estudio, el doctor Clifford Radley, ¿no?, demuestra que la instrumentación mecanizada no era suficiente, razón por la cual lanza al mercado este famoso irrigante llamado Qmix. Y Qmix, ¿no?, lanzado en el año 2010, tenía una característica muy interesante, que podía juntar hipoclorito, EDTA y clorexidina. Sabemos que el hipoclorito y la clorexidina no se pueden mezclar. ¿Y por qué no se pueden mezclar? Porque cuando tú mezclas hipoclorito con clorexidina, se forma la paramonocloroanilina, que es un compuesto de color naranja que se acumula dentro del conducto y es muy difícil retirar. Doctor, pero yo quiero utilizar hipoclorito y quiero utilizar clorexidina. Puedes hacerlo, pero siempre tiene que haber un agente intermedio, que puede ser en este caso suero fisiológico o agua destilada, pero nunca juntos. No se olviden, nunca juntos. Siempre tiene que haber un agente intermedio. Entonces, pero este doctor, ¿no?, cuando lanza al mercado Qmix, nos dice: este nuevo irrigante junta clorexidina, EDTA e hipoclorito. Y algo sorprendente, porque el hipoclorito y la clorexidina no se pueden juntar. Entonces, cuando le preguntamos: doctor, ¿y cómo hace eso, no?, que junta hipoclorito con clorexidina? Y el doctor nos dice alegremente: no te lo puedo decir porque es una patente mundial, ¿no?, de mi creación, y yo me imagino que le ha puesto algo para que inactive algo, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando lanza al mercado esto, Qmix tiene una sustancia radiopaca, que cuando tú inundas el conducto, o sea, le dejas dentro del conducto y tomas una radiografía, te da esta imagen. Entonces tú puedes controlar, ¿no?, solamente con un irrigante, ver si realmente estás al límite, si hay un conducto lateral, etcétera, etcétera. Muy interesante Qmix, ¿no?, cuando se lanza al mercado. Y recuerdo que fue en un congreso en Argentina. Cuando terminó la conferencia, todos los endodoncistas, que éramos más de 300, salimos así en mancha a comprar Qmix. Hicimos una cola ahí para comprar, ¿no?, porque es interesante esto de la sustancia radiopaca y que juntaba tres cosas, ¿no? Todos pensamos que era, o bueno, es el mejor de todos los irrigantes. Pero cuando estábamos en plena cola, la señorita pone el precio de venta y 50 mililitros de Qmix, le estoy hablando del año 2010, costaba $350. ¿No? Entonces, los 300 que estábamos en cola, tristes, nos fuimos, ¿no? Porque se imaginan pagar $350, pero sí, pues, este es el óptimo, ¿no? Sería el ideal, ¿no? Pero, ¿cuánto nos costaría una endodoncia? Entonces, está muy lejos de ser un gol estándar, pero deben saber que este es el mejor de todos los irrigantes que existe hasta el día de hoy. Hay muchos estudios que se hacen, son estudios que demandan mucho costo, y en todos los estudios, por lo general, este es el que demuestra mejor limpieza del conducto, demuestra para hacer temas de adhesión también, colocar postes, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es la obturación, ¿no?, que presentaba el doctor en aquel entonces, ¿eh? Miren, conducto lateral, ¿no? Esta premolar también, esto es con Qmix, ¿no? Y este de acá ya es la obturación. Entonces, se puede lograr una buena limpieza con este irrigante, sí. Acá en el Perú lo traen a pedido, sí, pero es caro, ¿no? Muy costoso para nuestro medio. Para algún estudio tal vez podría ser. Muy bien, entonces, ¿qué precauciones debo tomar al irrigar, aparte de colocarle protección a mi paciente, ¿cierto? Una de ellas es que la hoja siempre debe estar suelta dentro del conducto y que implique que nosotros podamos realizar movimientos de vaivén. La irrigación siempre es activa, no es pasiva, ¿no? Siempre los movimientos van de entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Movimientos de vaivén que me permitan poder que el irrigante esté interactuando en toda la pared del conducto reticular y que la hoja, sobre todo, no se quede trabada dentro del conducto y pueda ocurrir una extravasación de hipoclorito, ¿no? Entonces, para lograr yo una buena irrigación, ¿no?, ya tenemos el irrigante, hemos dicho que es el hipoclorito, ¿cierto? Ahora
tenemos que utilizar los elementos necesarios que me permitan que ese irrigante actúe de la mejor manera. Y uno de ellos es las famosas agujas que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Ustedes han visto, hay diferentes tipos de agujas para la irrigación, pero hay algunas que cumplen ciertas condiciones que me van a permitir lograr ello. Entonces, de primera intención, la aguja que viene en la jeringa, ¿cierto? Esa aguja tiene un calibre 21G, ¿no es cierto? Esa aguja, miren, me dice que para lograr una buena irrigación en apical, o sea, cerca foráneo, debo instrumentar más o menos hasta una lima número 80. ¿Alguien instrumentará 80 en apical? Imposible, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué todavía queremos utilizar las agujas verdes para irrigación? A varios de ustedes los he visto, ¿no? Cuando están irrigando con la misma aguja. Entonces, saquemos eso de la cabeza, porque de primera intención yo no voy a hacer la instrumentación hasta una lima 80 en la vista, ¿no es cierto? Entonces esa aguja que viene en la jeringa la descartamos. ¿Qué podría utilizar? Una alternativa es poder utilizar una hoja 25G. Y la hoja 25G es la famosa hoja de tuberculina. Pero ojo, puede ser una hoja de tuberculina larga, ¿cierto? Una hoja de tuberculina que sea de 1 pulgada. Y para lo cual me dice, mire, que tendría que trabajar en apical hasta una lima 50. ¿Alguien trabaja en apical hasta una lima 50? No, ¿no es cierto? Pero por lo menos esta hoja podría llegar hasta el inicio del tercio apical, ¿cierto? No va a llegar a toda la longitud, pero por lo menos hasta el inicio del tercio apical. Lo ideal para endodoncia es trabajar con una hoja 29G, en la que me dice que en apical más o menos tengo que trabajar a un calibre 35, o lo mejor que podemos hacer es utilizar una aguja 30G, ¿no? Y que en apical necesito trabajar hasta un calibre 30, o lo que es lo mismo, 0.30 centésimas de milímetro. Entonces, la aguja también va a cumplir un rol muy importante para lograr una buena irrigación. De primera intención, esta 21G, no es cierto, esta la usamos cuando hacemos cirugía de repente, ¿no? Las agujas convencionales, en el mercado lo que vamos a tener bastante es esta 25G de 1 pulgada de tuberculina, que es 1 pulgada, la de tuberculina es de media pulgada, ¿ya? Necesitamos una de 1 pulgada, o también hay esta de 27G de pulgada y media, mucho más larga. Una caja de 100 unidades cuesta 8 soles, ¿no? Entonces, una buena alternativa para poder trabajar con estas agujas. Pero si yo quiero realmente utilizar una hoja 30G, podría comprar las famosas Naivitip para endodoncia, pero desde mi punto de vista son demasiado caras, ¿no? Están como 12, 15 soles una sola aguja, ¿no es cierto? Entonces, no es rentable, ¿no? No es rentable. Pero podríamos utilizar las agujas que usamos para la anestesia, ¿no es cierto? Tenemos esta marca que se llama Nipro, y en el mercado también tenemos jeringas de la marca Nipro. Cuando tú usas jeringas Nipro con su aguja Nipro, el sellado es hermético, hay un buen sellado. Pero cuando usas la jeringa Family Doctor y usas las agujas Nipro, vas a ver que por la unión, la conexión, se escapa el irrigante. No es muy buena opción. Pero si tú compras estas jeringas Nipro y utilizas estas agujas, vas a ver que vas a poder lograr ello. Ahora, observa esto, ¿no? Mire, esta hoja larga, la que usamos generalmente para troncular, es una hoja 27G. Y esta de acá corta es una 30G. Esta sería la óptima, ¿no? Para hacer la irrigación. En caso de que no queramos comprar pues Naivitip o esas otras agujas que igual lo vende la señorita, que son malísimas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos muchas opciones. Tenemos muchas opciones. Nipro, ¿no? Así como tal, Nipro. Y bueno, las famosas Naivitip que vienen de 17 milímetros, 21 milímetros, 25, 27, etcétera, etcétera, ¿no? Que ciertamente son demasiado costosas. Y ahora tenemos estas agujas llamadas Irriflex, que lo vende la casa Lento Shop,
que son unas agujas ciertamente flexibles y que el costo aproximado también va entre 10 soles a 12 soles creo cada una, ¿no? Pero puedes utilizar varias veces. No sé, no es como las de Ibil que se bloquean al ser metálicas, como el hipocolito de la parruela. Entonces, estas Ibil se pueden utilizar varias veces, ¿no? Y podría ser una alternativa. O lo otro que han hecho sus compañeros, los de quinto año, ¿no? Compraron por AliExpress agujas de salida lateral 30 G. Y creo que está alrededor de 20, no sé cuántos soles y les traen 100 agujas también. Entonces, con eso tienen para terminar toda su carrera acá al menos, haciendo negocios, ¿no? Entonces, es una alternativa también. La idea es que al final pues logremos una buena debridación y que logremos al final del tratamiento la obturación adecuada. Recuerden que la obturación es una consecuencia de la preparación. Entonces, si yo no he preparado bien, si no he utilizado buen mitigante, y si al final pretendo hacer una buena obturación, por lo general no va a suceder. Todo parte desde la preparación del conducto, ¿no es cierto? Una buena preparación y podemos lograr una obturación eficiente. Ahora, primera molar superior, vamos a incidir siempre con esto. Recuerden, todas las primeras molares superiores ya no tienen 3 conductos, siempre han tenido 4 conductos, solo que a veces no usábamos magnificación y no los podemos identificar. Hoy en día se ha demostrado que las primeras molares superiores tienen hasta un 70-80% de tener 4 conductos. Y ustedes vieron la microtomografía, ¿no es cierto? Hasta 5 conductos podemos encontrar. Alguien de sus compañeros, no recuerdo quién, estábamos trabajando una molar con 5 conductos. Complicado, pero no imposible. Entonces, 4 conductos, la primera molar superior. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Delegada, ¿alguna pregunta? Todo claro. Por ahora. Vamos a salir de la hoja de proteínas y lo doblamos. No habría por ahí ¿Cómo? Si doblas la hoja de proteína. Sí, porque algunos pacientes no tienen mucho valor de y lo doblan. No habría diferencia. Bueno, que haya visto que sea fracturado, no he visto. Ahora depende más de cómo lo vas a doblar. Si lo doblas en 90 grados, definitivamente. Entonces las agujas, cuando hay pacientes que no tienen mucha apertura, entonces las puedes recurvar igual que las limas. Ahora, hay 2 formas, ¿no es cierto? Para recurvar las limas hay reglas especiales en las cuales tú colocas las limas y recurvas de una manera mucho más efectiva. O la otra, ¿no? Con la técnica manual, ¿no? Con el dedito y curva, ¿cierto? Ya como ustedes se puedan acomodar. Si no tengo mucho manejo, cómprense las reglas para precurvar, no cuesta mucho. Colocas tu lima y la precurvas y el precurvado es muy efectivo. Y ya con manejo del tiempo, de repente lo pueden hacer solamente con la parte de los dedos, ¿no? ¿Me decías? No. ¿Todo claro entonces? Dime. Por eso, las agujas ideales para irrigación son las famosas Navy. O sea, esas son ideales para irrigar. El inconveniente es el costo y el uso. Por lo general, cada Navy la usas una sola vez, porque al ser metálicas y utilizas hipoclorito como tal, se corroe o se taponea. Y ya no te, o sea, el nodón, es más, en la misma endodoncia estás irrigando y a mitad del endodoncia se bloquea. Y tienes que cambiar otra Navy. Entonces serían 2 Navy, serían 20. ¿Cuánto está Navy? 15 creo, 12. 8, ya bueno, 10 ya, son 20 soles que vas a gastar. Doctor, por eso que se refiere a algunos de los plásticos. Ahora, esas azules que vende Lima, el calibre es mucho más grueso que una de tuberculina. Entonces, por lógica, ¿no? O sea, ¿cómo utilizo una hoja gruesa para poder llegar al tercio apical? Imposible, ¿no es cierto? Entonces, por eso te digo, o sea, no es una buena opción. No es una buena opción. Serán baratas, todo lo que ustedes quieran, pero mejor cómprense una de tuberculina, que es una 25G, que como es así puedo llegar casi hasta el tercio apical, y
y lograr una buena irrigación. ¿Estamos? Doctor, ¿hasta dónde se puede llegar? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Muy interesante, miren. Doctor, el corte de la hoja, recuerden que estas todas son hojas de salida, no son de salida lateral, son salida a la punta y son en bisel. Por eso es que la irrigación, si se habrán dado cuenta, es movimiento de vaivén, no estamos ahí. Porque cuando tú utilizas una aguja en bisel, o sea, cuando hay estudios de agujas, ¿no? Cuando tú utilizas una aguja en bisel, el irrigante puede llegar hasta 2 milímetros de la punta de la aguja. Entonces me adelanto a lo que decía su compañera, ¿no? Yo tengo que llegar con mi aguja más o menos de 2 a 3 milímetros antes de la longitud de trabajo. Vale decir, si mi longitud de trabajo es 20 milímetros, mi aguja por lo menos tiene que llegar a 17 milímetros. ¿Para qué? Para que como tiene salida en bisel y es en la punta, el irrigante cuando yo hago una leve presión, o sea, se dispara más o menos de 2 a 3 milímetros y evite el riesgo de extravasación. Ahora, ustedes son la promoción que hasta ahorita no he visto que nadie haga extravasación, ¿no es cierto? Entonces deben ser dos cosas. La primera es que están irrigando mal y la segunda es que están diluyendo mucho el hipoclorito de repente. ¿Qué sucede? En las promociones anteriores sí hemos tenido algunos casos de extravasación, que es lo que vamos a ver también. Y es algo que no hay que temerle. Por eso es que a veces dicen, no, doctor, hipoclorito no, porque he visto que la cara se les pone así. No. O sea, nos va a pasar en algún momento, pero si estamos preparados, no pasa nada, ¿no? Lo controlamos en ese momento, manejamos con alguna medicación sistémica y se acabó. Porque eso va a ser el día a día cuando ustedes ya sean profesionales también. Entonces, veamos. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Ya. Entonces, miren, dijimos siempre movimientos de vaivén, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Para lo cual necesito tener un suctor de endodoncia también, ¿cierto? Necesito un buen suctor de endodoncia y necesito utilizar la aguja adecuada. Entonces, ¿qué nos dicen los protocolos de irrigación? En caso de biopulvectomía, ¿cierto? O sea, durante toda la biopulvectomía he estado irrigando con mi jeringa, aspirando, instrumentando, etc. Ya en la parte final, o sea, la última irrigación, ¿no? En la parte final, ya justo antes de tomar la tonometría, voy a hacer un protocolo que me permita utilizar, ¿no? También hemos visto movimientos de vaivén, miren, hipoclorito, EDTA, hipoclorito, para biopulvectomía. Entonces, utilizo hipoclorito, ¿no? Luego el EDTA y otra vez hipoclorito. Ahora, aquí nos habla muchas veces de la activación del irrigante. ¿Han escuchado hablar ultrasonido en la irrigación? Sí, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, 1 minuto por 3 veces. O sea, el conducto está inundado con hipoclorito, coloco mi ultrasonido con mi inserto, ¿no es cierto? 20 segundos, otra vez más hipoclorito, 20 segundos y otra vez 20 segundos. Por eso nos dice 1 minuto por 3 veces, ¿no? Que son más o menos 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos. Comienzo a lavar el conducto otra vez y lo cambio por EDTA y hago lo mismo. O sea, tengo hipoclorito, termino la activación con ultrasonido y comienzo con el EDTA. Otra vez, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, comienzo a lavar y hago otra vez hipoclorito. Es un protocolo muy sencillo en realidad y fácil de recordar, pero ese es en la última irrigación, o sea, antes de la obturación. ¿Se entendió? ¿Sí? No. Vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, ¿qué insertos utilizo? ¿No es cierto? Hay insertos que son parecidos a las limas. Los de Woodpecker traen estos insertos lisos, llamados Irisate, ¿cierto? Para lo cual, ¿qué necesitaremos? Tener equipo de ultrasonido. Desde ya tienen que pensar en tener ese equipo de ultrasonido. El ultrasonido le va a servir no solamente para periodoncia, ¿no es cierto? Sino también para endodoncia.
cuando lleguen a quinto año de repente para que hagan una cirugía apical también como sus compañeros. Entonces, tiene que estar pensando en tener su propio equipo de ultrasonido, ¿sí? Y estos insertos, ¿no?, que vienen en los diferentes equipos son los que más se utilizan, o de alguna manera son los más comunes que hay en el mercado para poder hacer irrigación. Es más, hay insertos sónicos también que no necesariamente son equipos de ultrasonido, son solamente como esta pieza de mano, pero a la larga pues la idea es siempre mezclar hipoclorito, EDTA hipoclorito para poder lograr la mejor limpieza. En caso de necropulpectomías, es lo mismo. En la última irrigación utilizo, ¿no?, hipoclorito, EDTA, hipoclorito. ¿Cuál es la única diferencia que han visto? Solo que en biopulpectomías la concentración es mucho menor y en necropulpectomías la concentración es mayor. Ahora, si yo voy a utilizar Clorox, por ejemplo, que viene al 4%, bueno, si no tengo mucha confianza, lo diluyo al 2%, ¿no es cierto?, para biopulpectomías. ¿Qué tendría que hacer? Facilísimo, ¿no es cierto? Clorox viene al 4%, le pongo la mitad de agua y obtengo al 50%, que sería al final una concentración del 2. ¿Se entiende? Tengo Clorox en mi vaso, la mitad del vaso Clorox y la mitad agua. Obtengo una concentración del 2%. Y para las biopulpectomías. Y en caso de necropulpectomías, lo utilizo puro, que puede ser al 4%. Que tenga al 5.25% es una concentración de la USP, ¿no? La USP, la Universidad de Sao Paulo, cuando hace un estudio de diferentes concentraciones de hipoclorito, ellos encuentran algo interesante, que a esa concentración lograron una buena limpieza del conducto, lograron una buena debridación de la pulpa y un buen control del contenido séptico en caso de conductos contaminados. Entonces la USP, ¿no?, lanza al mundo que la concentración del hipoclorito adecuado tiene que ser al 5.25%. Pero años más adelante el doctor Carvalho hace un estudio similar y encuentra que las diferentes concentraciones te van a ayudar. No hay una concentración única. ¿Cuál es la única diferencia? Voy a poner ese artículo. La única diferencia es que a mayor concentración utilizaré menor cantidad, menor volumen. Y a menor concentración utilizaré mayor cantidad, mayor volumen. Vale decir, si yo tengo una biopulpectomía y voy a utilizar puro el Clorox, por ejemplo, al 4%, por ejemplo, utilizaré 5 jeringas de 10 mililitros, por ejemplo. Pero si yo tengo al 1% de una marca X, por ejemplo, de hipoclorito, ya no utilizaré las 10, sino tendré que utilizar unas 20, 25 o 30 jeringas para lograr una buena limpieza. Y si nos vamos en términos ya de volumen, para ser más precisos, el doctor Pérez Rondón, en sus diferentes estudios, llega a la conclusión de que para lograr la limpieza de un conducto en caso de biopulpectomías, ¿no?, él encuentra más o menos 15 mililitros de irrigante, logra una buena limpieza. O sea, estamos hablando de una jeringa de 10 y una jeringa de 5 para un conducto. Pero en caso de necrosis, él menciona y recomienda que tiene que ser 30 mililitros, o sea, 3 jeringas de 10. Les pregunto, ¿estaremos irrigando con 3 jeringas? Creo que no los he visto muy bien. No los he visto a todos, pero a la gran mayoría que los he visto, no estamos irrigando. Entonces, más o menos tengan esa idea. Mucha irrigación, mucha irrigación. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Miren, hipoclorito, EDTA, hipoclorito. Voy combinando, ¿no? Y algunos, es más, le agregan agua destilada como parte de ese protocolo también, para lograr ya una limpieza más eficiente, que sí ha demostrado el agua destilada. ¿Recuerdan cuando dijimos que se forman sales por el hipoclorito, ¿no? El agua destilada de alguna manera arrastra. Entonces, para que nos quede claro, en la parte de la irrigación en la cual yo necesito hacer un protocolo, ya sea en biopulpectomías o necropulpectomías, siempre mezclo hipoclorito, EDTA, hipoclorito. ¿Estamos? Ya sea para biopulpectomías o necropulpectomías. La única diferencia será la concentración. ¿Y qué pasa?
¿no? Entonces dijimos, movimientos de vaivén, recuerden siempre colocar un tope a la aguja para ver cuánto o a qué longitud va a ingresar. Mi aislamiento absoluto tiene que ser eso, absoluto, alrededor siempre tratar de colocar barrera gingival, top down, ¿no? Para lograr un buen aislamiento y que cuando el irrigante pues a veces se extravase así aquí afuera no le vaya a causar daño al paciente, ¿no? O de alguna manera, para que entiendan mejor, una gota de hipoclorito colóquense en la punta de la lengua, hagan ese experimento. O sea, es algo de repente hasta tonto, pero me gustaría que sientan, o sea, ¿qué puede sentir el paciente? Porque si no experimentamos, nunca vamos a saber, ¿no es cierto? Es como que cuando ustedes practicaron colocarse anestesia, ¿no es cierto? ¿O no? Entonces, yo recuerdo a mi compañero que me ponía la anestesia, venía así, ¿no? Con la mano así. Y el doctor le agarraba la mano, tranquilo, le decía, tranquilo. Y yo estaba ahí mirando, ¿no? Y la anestesia veía así. Y al final me cortó el frenillo labial, me pasó un hematoma, me hizo de todo. Entonces, a razón de ello, cada vez que yo voy a colocar anestesia al paciente tengo el máximo cuidado. Entonces, porque fue una mala experiencia, ¿cierto? Entonces, igual, el hipoclorito alguna vez, ¿qué sabrá el hipoclorito? Una gota en la punta de la lengua, ¿no? Es una sensación desagradable. Es pasajera, ¿no es cierto? Pero se imaginan una gota y si le pasa bastante hipoclorito, pobre paciente, ¿cierto? Entonces hay que tener en consideración. Esto detrás del agua, como decía, el agua destilada, al final el agua mejora de alguna manera la formación de sales dentro del conducto y logramos una mejor síntesis. ¿Qué podemos